sido bien intensa en el buen sentido de la palabra y de lo espiritual. Estoy así de montar una iglesia en una oficina federal. Ay, no está transmitiendo. Aleluya. Entonces, y como a eso casi del mediodía, esta señora entra, la recibimos, es atendida, hace su gestión, luego se va. Luego la persona regresa y nosotros somos 3 en esa oficina. Y la persona regresó con 2 fundas y me dice: oficial, esto es para usted. Y yo no puedo recibir eso. ¿Qué tú me estás dando ahí? No, reciba esto. Y yo, no, ¿qué tú me estás dando ahí? Y bien, se me acercó al oído y me dijo: estos son 3 sandwichitos de jamón, queso y huevo de la panadería. Y lucha. Con medio galón de juguito de China. Yo dije: esto no puede ser. Yo tengo un compañero apartado, el otro le está sirviendo al Señor, y él me decía: wow, negro, a la verdad que tú tienes un B-Express allá arriba. Y he tenido unas experiencias tremendas. Al otro día, sí, eso fue el lunes, martes, yo le conté el testimonio a varias personas, se lo conté en el chat de los jóvenes, a la pastora. Al otro día yo dije: déjame verlo otra vez a ver si me funciona ese asunto. Escuchen, eso es verídico, eso es cierto lo que pasó. Al otro día, martes, llego contándole a la pastora lo otro que me sucedió. Por la mañana me levanto para ir al trabajo, me estoy preparando y le digo al Señor: Señor, si hoy tú te zafaras por cosa por confirmar una vez más tu fidelidad, que nos deje un gustito o algo, te zafa. Y lo dejé ahí. Llego a la oficina, a eso como casi del mediodía llega una visita de Estados Unidos, el jefe grande de Estados Unidos, y llegaron con varias cajas de donas. Y nos dijeron: esto es para ustedes, para que cojan. Y yo: aleluya, Dios mío Dios me vas a hacer recuperar las libras que perdí. Pero no solamente eso. Comienzo el viernes desde temprano, desde el jueves por la noche. Comienzo un ayuno completo, solo de agua. Porque si al pastor Yadriel tú le preguntas cómo son los ayunos, esto es de agua. Perdóneme si allá te enseñaron del de Daniel, del de las legumbres, del del asuntito, de agua. Porque Jesucristo lo hizo hasta sin agua. Porque lo hizo en un desierto. Pero esa es mi opinión. Ese es Yadriel, conste. Estoy orando al Señor y por unas cosas específicas. Y Dios es tan pronto, que tan reciente como el viernes saliendo del trabajo, una pastora nos llama. Y una de las cosas que yo le dije al Señor fue, los que recuerdan cuando estuvo el apóstol Migdalia Moreno, ella cuando nos dio la palabra, ella nos decía: viene un avivamiento para este lugar. Viene un avivamiento. Y yo recibí esa palabra, pero yo le dije, como yo soy así medio fuerte en este asunto, tú sabes, yo le dije al Señor: yo te voy a decir una cosa, papá, ni voy a utilizar la palabra avivamiento como moda, porque ahora como hubo un avivamiento hace un tiempo atrás en Kentucky, pues ahora todo el mundo, la palabra del momento, avivamiento, yo no voy a usar esa palabra por moda, no la voy a utilizar por cliché. Si verdaderamente tú vas a llevar el ministerio de Jesús Rey de Reyes, envías a un avivamiento, tú me tienes que confirmar esta palabra, si te place. Una pastora de Aguabuena, que también estuvo con nosotros una vez, la pastora Iris Acosta, nos llama y nos da una palabra y nos dice: les voy a filtrar la palabra que el Señor me dio por lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40 y tanto, no recuerdo. Y cada vez, y el verso dice que cada vez más se iban añadiendo los que iban a ser salvos. Cuando ella me habla del texto, está hablando del momento donde en la iglesia de los Hechos fue fundada, cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto, que cuando Pedro comenzó a predicar en el capítulo 2, la primera cosecha fue de 3,000 personas. Y ella, cuando me leyó el texto, yo dije: no puede ser.
Porque en este ayuno, empezando, se lo dije: si verdaderamente vamos para un avivamiento, confírmamelo. Ella nos llamó por la tarde, me dijo: estoy inquieta, tengo que darles una palabra. Nos lee el texto y nos dice: ustedes fueron llamados por Dios y ustedes van camino a un avivamiento. Yo dije: Dios amado, yo no sé qué testimonio tú puedes tener sobre la bondad y la fidelidad de Dios, pero esta semana yo he visto la fidelidad de Dios. Esta semana yo he visto la bondad de Dios. Y vamos camino a algo mayor. Vamos camino a algo más grande. Y yo necesito que 4 o 2 o 3 locos lo crean conmigo. Levanta tu mano y dile: tu fidelidad. Tu fidelidad. Libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice la palabra del Señor: les digo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga conmigo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos. Pondrán la mano sobre los enfermos. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha del Padre. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con señales que los seguían. Padre, gracias por tu palabra que va a ser ministrada en este día. Trae no solamente conocimiento, trae revelación con ella, porque la revelación es la que trae entendimiento y sabiduría del cielo y no de hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te puedes sentar, regálame los próximos minutos. Trataré de no ser muy extenso, pero yo necesito sembrar esta palabra en tu espíritu. Dile al que está a tu lado: las señales te seguirán. Vuelvo y te lo repito: dile al que está ahora detrás, dile: las señales te seguirán. Vamos, profetízale a alguien: las señales te seguirán. Las señales te seguirán. Aquí hay algo bien importante que nosotros tenemos que analizar en esta historia, y es cuál era la asignación de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra y comenzó su ministerio, Jesucristo comenzó no a deshacer la ley, la Torá. Recuerden que los religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los feos, lo que conocían era ¿qué pasa, Yasmin? Lo que conocían era la ley religiosa. El problema no era la ley mosaica o la ley religiosa. Escúchame bien. Por ahí estamos viendo una restauración de lo que son las raíces hebreas. Y estaría mal de mi parte condenar a la gente que tiene un contexto real y sano de lo que son las raíces hebreas. Las raíces hebreas, y ahora no diga el pastor se está judaizando, no es que yo necesito ser equilibrado, escúchame bien. Lo real y lo hermoso del conocer las raíces hebreas es conocer los orígenes de las palabras y los orígenes de la Biblia. Recuerden que Jesucristo no era americano, Jesucristo no era puertorriqueño, Jesucristo era hebreo, era de allá. Y para tú conocer una cultura puertorriqueña, ¿quién se supone que es el que va a conocer la cultura puertorriqueña? Pues un puertorriqueño. Para tú conocer la cultura americana, tienes que conectarte con un americano. Para conocer la cultura de Jesucristo y su procedencia, tienes
que conocer un poco de los orígenes. Pero el problema no era la Torá, el problema no era la ley de Moisés. Escúchame bien. El problema era la mala interpretación que tenían los religiosos, como sucede hasta el día de hoy. Pastor, ¿por qué sucede hasta el día de hoy? Sencillo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo, que el velo de la mujer es el pelo. Entonces Pablo establece una dogma de hombre. Escúchame bien. Pablo establece una dogma de hombre, no inspirada por Dios. Era impuesta por el hombre por unos problemas sociales y culturales que estaba viviendo la iglesia de Corintio. Escúchame bien, en la iglesia Corintio, cuando tú lo buscas geográficamente, Corintios, para que usted lo entienda, era una zona turística y de puerto como lo es San Juan. Una zona portuaria. Si tú vas al viejo San Juan, te vas a dar cuenta que allí viven puertorriqueños, pero viven chinos y viven venezolanos. Tengo buenas amistades que he hecho por mi trabajo de otros países que viven en San Juan. ¿Qué sucede? Que peculiarmente hay ciertas culturas o ciertas personas que, aunque estén lejos de su tierra, no abandonan sus culturas. Por eso es que usted, cuando esté en Puerto Rico, hay mujeres del oriente que se tapan el pelo, porque aunque viven en Puerto Rico, siguen todavía con su cultura de procedencia. ¿Me están entendiendo? Pues ¿qué pasa? En Corintio había un detalle, que era una zona portuaria y era una zona donde vivía mucha gente de diferentes nacionalidades, con diferentes culturas, romanas, greco-romanas, de todas clases. ¿Qué sucede? Que cuando se establece la iglesia en Corintio, comienza a pertenecer a la iglesia hombres y mujeres de todas clases. ¿Qué sucede? Que en el proceso de liberación, sanidad y restauración de una persona, hay costumbres, hay culturas, hay cosas que se rompen al momento, hay cosas que se rompen paulatinamente. ¿Qué sucede? Cuando esta gente comienza a llegar a la iglesia de Corintios, como no todavía están en un proceso de restauración y libertad, ¿me están entendiendo? Como todavía están en un proceso, llegan con la cultura metida en las venas. Llegan con la cultura metida en los huesos. ¿Qué sucede? Que entonces las costumbres paganas se estaban metiendo dentro de la iglesia de Corintio. Entonces las mujeres cristianas de Corintio, que estaban ya selladas, que se distinguían por ser cristianas, estaban adoptando las costumbres de las mujeres romanas, grecorromanas y de otros países que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Cuál era el detalle? Que ciertas raíces de teologías anticristianas, ciertas raíces de creencias, hacía que las mujeres, por ejemplo, se raparan la cabeza para adorar a alguna diosa. Utilizaban peinados ostentosos, vestiduras particulares para adorar a ciertos dioses. ¿Qué sucede? Ellos comienzan a venir a la iglesia con esas costumbres, con esos peinados y con esos recortes. Entonces, ¿qué sucede? El problema no era el peinado, el problema no era el recorte, el problema no era la ropa. El problema era que aquellas mujeres que se estaban introduciendo a la iglesia, con un estilo de vestir que era para adorar a un dios pagano. ¿Me van entendiendo? Estoy dando clase de teología hoy. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se introducen las mujeres cristianas, comienzan a ver esos peinados, comienzan a ver esos estilos y comienzan a adoptarlos. El problema no era adoptar la ropa, era que estaban adoptando la costumbre y la razón de la ropa. Por eso Pablo dice, no, espérate, esto hay que pararlo aquí, esto hay que ponerle un freno. De ahora en adelante, la mujer cristiana de Corintio no se puede recortar el pelo. Por eso ahora, de ahora en adelante, la mujer de Corintio tiene que usar velo, para que se pueda distinguir de las mujeres paganas. ¿Me van entendiendo? Pero vino un religioso y se inventó. Me meto por ahí. Vino un religioso y se inventó que las mujeres no se pueden cortar el pelo porque es pecado. Vino un religioso y tergiversó lo que estaba escrito
para sacar una doctrina. Entonces empezaron a decir que no se podía recortar el pelo, que no te puedes vestir como las mujeres mundanas, que entonces no puedes hacer esto, no puedes usar aretes, zarcillos y aquello y lo otro. ¿Me están entendiendo? Por lo menos tú me estás entendiendo, ¿verdad, Alessandro? Entonces vino un disparatero y se puso a decir que entonces eso era una doctrina impuesta por Dios y lo trajo a la iglesia. Una mala interpretación. Eso era lo mismo que estaba pasando con la Torá, con el Tanaj, con el Pentateuco. Había una ley establecida. Entonces los religiosos estaban tergiversándolo. ¿Por qué razón? Es lo que vemos en nuestros tiempos. En aquellos tiempos, si tú te ponías la Torá en la frente, si tú cumplías con el sábado, si tú cumplías con las ofrendas, si tú cumplías con las leyes, si tú llevabas ofrenda al sacrificio, entonces tú eras bendecido eso te hacía sentir que eras apto para recibir salvación. Entonces Jesucristo viene a ponerle la fresa al pastel, porque Jesucristo viene y dice: está muy bueno que estén cumpliendo con toda la ley, pero hay un bendito problema, que estás cumpliendo con toda la ley, de labios me honra, pero tu corazón está lejos. Entonces Jesucristo vino a decirle a los fariseos: por más que guardes el sábado, por más que guardes la Torá, por más que celebres la fiesta, por más que hagas sacrificio y por más que guardes todas las liturgias, si tu corazón está lejos de mí, en vano haces lo que estás haciendo. Eso se traduce a nuestros tiempos. De nada te vale no recortarte el pelo, no afeitarte los sobacos, ponerte un velo en la cabeza, usar falda larga, si tu corazón está hecho una araña pelúa. Porque el problema es que la religión te adorna. El problema es que la religión te hace parecer, pero no eres. Entonces Jesucristo vino a hacerte esencia. Y Jesucristo no vino a ponértela fácil, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque para los tiempos de la ley, por ejemplo, para tú ser considerado un adúltero, tenías que ser atrapado en el acto. Ahora Jesucristo dijo: si tan solo codicias lo que no es tuyo, puso la vara más alta. Entonces hay un gran problema, iglesia, que Jesucristo vino a establecer una diferencia entre lo que era el evangelio del reino que él había traído y el evangelio religioso que estaba predicando a la gente. Porque el evangelio de la religión te hacía hacer. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Deme break. La religión te hacía hacer. Cuando hablamos de hacer, es realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea. Entonces, ¿qué sucede? Que los religiosos de la época hacían sus liturgias, venían al culto, no se perdían ni un baile de gallina dentro de la iglesia. El religioso hacía, pero ¿sabes qué? No manifestaba. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque manifestar es algo muy distinto que hacer. ¿En qué tiene que ver la palabra con eso? Escúchame bien. Jesucristo estableció un diseño y un modelo de predicar la palabra y vivir el reino. Y Jesucristo está diciendo: para que todo aquel que en mí crea podrá echar fuera demonios, podrá sanar enfermos, podrá hablar otras lenguas. Jesucristo está diciendo: oye, esto es lo que vas a hacer si crees en mí. Pero yo vengo a decirte, iglesia, tú no puedes hacer nada si primero Dios en ti no ha hecho nada. Porque tú no puedes ministrar o darle libertad a un cautivo si todavía tú estás en cautiverio. Tú no puedes ministrar sanidad a un enfermo si ni siquiera tú le has creído a Dios por tu sanidad.
Tú no puedes ministrarle a otras personas de Jesús si todavía tú no has vivido como una persona al cual Cristo se le ha revelado. Jesucristo está estableciendo aquí un precedente y está marcando algo. Está diciendo: hay una manifestación del reino preparada para la gente, pero para la gente, para todo el mundo, no, para aquel que en él cree. Por eso la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿En qué, Sandra? Los que creen en mi nombre. Porque es en mi nombre que van a echar fuera demonios. Porque es en mi nombre que van a sanar a los enfermos. Yo quiero que anotes esto por ahí. Hay 3 formas de predicar a Jesús. Hay 3 formas de vivir esto. Escúchame bien. Jesucristo estableció aquí una palabra. Y esa palabra que Jesucristo estableció está establecida para que nosotros la abracemos y para que nosotros la vivamos. Porque la palabra tiene que ser, número 1, hablada. La palabra tiene que ser modelada, para que entonces la palabra pueda ser manifestada. Escúchame bien. La palabra tiene que ser hablada, tiene que ser modelada, para que entonces sea manifestada. Tiene que ser hablada, tiene que ser modelada, para que luego sea manifestada. Escúchame bien. Operar en estos 3 niveles te da legalidad espiritual para ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Vuelvo y te lo repito. Operar en estos 3 niveles te da la legalidad espiritual para ser llamado hijo de Dios. Una palabra hablada, una palabra modelada y una palabra manifestada. ¿Por qué tienen que surgir estos 3 niveles? Sencillo, porque primero yo te hablo la palabra. La Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. O sea, cuando yo te hablo la palabra y tú la recibes en tu corazón, hay algo dentro de ti que se despierta que se llama fe. Por fe viene la revelación de la palabra. Aleluya. Y cuando por fe tú recibes la palabra y viene la revelación de la palabra, eso en tu vida tiene un efecto. Escúchame bien. En el reino se vive por revelación, ya que la revelación es por causa de la fe y es lo que provoca transformación y manifestación. En otras palabras, yo te hablo la palabra, tú la recibes, tú la crees. Se activa algo dentro de ti que se llama fe. Esa fe hace que el cielo se manifieste en tu vida. Se te revela la palabra. Esa palabra revelada, tienes que entender que la revelación trae transformación. Una palabra que no trae transformación es conocimiento, pero una palabra que trae transformación es una palabra que carga revelación. Por eso no importa cuánto yo te predique, si tú no tienes la fe suficiente para creer y recibir lo que yo te estoy hablando, no se te va a revelar nada y no vas a vivir nada. Y podré estar yo y 2 o 3 más viviendo gloria y tú todavía estancado en tu pasado porque no tienes la fe suficiente para recibir la palabra. El reino se vive por revelación. Es importante operar en estos 3 niveles porque te da legalidad espiritual para ser llamado hijo. Pero no solamente para ser llamado hijo, escúchame bien, iglesia, sino también para disfrutar de la herencia. Aleluya. ¿Cuántos son hijos y tienen herencia en el cielo? Aleluya. Dice Romanos capítulo 8 que nosotros somos hijos, fuimos llamados hijos por el Espíritu Santo y somos, aleluya, dice la palabra, coherederos juntamente con Jesús de su sufrimiento, pero también somos coherederos de la herencia, de la gloria del Señor. Yo voy a heredar gloria porque la Biblia lo dice. Entonces tienes que entender que tú eres hijo y puedes disfrutar de una herencia y puedes disfrutar de las promesas que el Padre preparó de antemano para ti. El reino se vive por revelación.
Pero el reino no se te puede revelar si primero Dios no trabaja con tu mentalidad. Por eso lo he repetido tantas veces y lo repetiré cientos de veces más. Cuando Jesucristo estableció su ministerio, Él comenzó predicando: arrepentidos y convertidos. ¿Sabe por qué? El arrepentimiento es una metanoia, es un cambio de mentalidad. Pero también dice la traducción que es un cambio de dirección. Tiene que haber una cosa para que haya la otra. Tiene que haber un cambio de mentalidad para que entonces haya un cambio de dirección en tu vida. Entonces Cristo dijo no solamente arrepentidos, sino dijo también convertidos a ese arrepentimiento. En otras palabras, tiene que haber un cambio de mentalidad. Pero no solamente tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber una conversión a ese cambio de mentalidad. El problema es que tenemos la iglesia llena de gente convencida, pero no de gente convertida. Hay gente que está convencida de que Dios es bueno, pero no están convertidos a eso. Entonces Cristo dijo arrepentidos y convertidos. En otras palabras, Jesucristo lo que te está diciendo es: abandona tu vieja manera de pensar. No de vivir, de pensar. De nada me vale, pastora, yo dejar de hacer lo que está mal si en mi mente yo todavía no estoy convencido de que eso esté mal. Por eso tu crecimiento espiritual no tiene que ver solamente con lo que dejas de hacer, tiene que ver con el cambio tuyo de tu mentalidad. Puedes dejar de hacer algo, pero tienes que convencerte de que eso está mal. El reino se vive por revelación. ¿Sabes por qué? Porque la intención del Padre no es meramente que yo te hable de liberación, sino que tú abraces la palabra y vivas en libertad. Vuelvo y te lo repito, escúchame bien, iglesia. La intención del Padre no es meramente que yo te hable de liberación, sino que tú abraces la palabra y vivas en libertad. No es que solamente yo te hable de sanidad y milagros. Es que tú provoques y cultives una vida de sanidad y milagros. Porque ¿sabes qué? Nunca podrás vivir aquello que no provocas. Nunca podrás vivir aquello que no provocas. El problema es que nosotros pretendemos hacerle pensar a Dios que estamos esperando de parte de Dios cosas grandes, haciendo cosas pequeñas. Esto no es para todo el mundo. El problema es que nosotros pretendemos que Dios piense que estamos esperando cosas grandes de parte de Él, haciendo cosas pequeñas. Tú tienes que actuar como aquel que está esperando algo grande de parte de Dios. Tú tienes que actuar como aquel que está esperando un milagro. Tú tienes que actuar como aquel que está esperando una liberación. Tú tienes que actuar como aquel que está esperando el cumplimiento de algo. Pastor, ¿y cómo actúa esa gente? Esa gente actúa todo el tiempo adorando. Adoran más, ayunan más, oran más, vienen a la iglesia, viven una vida de devoción constante y continua. Pero imagínate a los que estaban en el aposento alto, que estaban esperando la investidura del Espíritu Santo. Imagínate que le dijeran al Señor: tienes media hora para darme al Espíritu Santo porque tengo cosas que hacer. Tienes 40 minutos para terminar el mensaje porque me tengo que ir. Tienes 20 minutos para darme al Espíritu Santo porque si no me voy. Porque lo que no alcanzo en 20 minutos no lo voy a alcanzar orando 3 horas. Mentira del diablo, y reprendo al diablo esa mentalidad.
Porque por eso es que la iglesia está como está. Me salió lo pentecostal. Pero es la verdad. Porque lo que yo no voy a orar en 20 minutos, no lo voy a orar en 3 horas. Mire, mi hermano. Eso es lo mismo que tú le tenías que decir a tu novia. Que solamente le vas a dedicar más que media hora del día. Eso tú tenías que decirle cuando te enamoraste de aquel centello que te hizo lo que te hizo. Que tú le tenías que decir, no tienes más que media hora para decirme lo que me tenías que decir. No, pero con aquel te acostabas al teléfono, se escuchaban roncando y empezaban, engancha tú, no, pero engancha tú, no, pero engancha tú, no, pero engancha. No te escondas. Eso no pasa aquí, ¿verdad que no? No, es que las mujeres de aquí son empoderadas, esas mujeres son diantres. Pero el problema no es cuánto tiempo le dedicamos a la oración y a Dios. El problema es que somos prestos a dedicarle horas a otras cosas, pero para Dios tenemos una maldita excusa. Ese es el maldito problema. ¿Por qué maldito? Porque trae maldición. Cuando jangueábamos, nos íbamos desde las 6 de la tarde, bebíamos ron sin bañar. Y era el lunes y llegábamos a la resaca el lunes al trabajo con dolor de cabeza, apestoso a ron y sin habernos lavado la boca. Ay, no se haga que te metías en el Josco, en Hacienda con Tricló. Ustedes no son de esa época. Ay, a mí. Para ahí no había hora. Para ahí no había hora. Pero para Dios sí. Si en el trabajo te piden que hagas overtime, te queda. Porque tienes que trabajar porque nadie te va a pagar las cuentas. Pero para el trabajo le pones tiempo. Eso no pasa aquí. Eso pasa en Vieques, allá. Allá. Pues el problema no es el tiempo que le dedicamos a Dios. Pues si tú media hora está bien. Pero el problema es cuando para Dios tienes todo el tiempo una excusa. Pero es que a mí Dios no me habla. ¿Qué te va a hablar si cuando te quieres hablar le dices que no? ¿Qué te va a hablar si cuando te va a hablar te volteas, abrazas la sábana y no te levantas de madrugada? Te levantas de madrugada y reprendes los espíritus de insomnio cuando es Dios el que quiere hablar contigo. Hello. Yo reprendo al diablo todo espíritu de insomnio y después te metes unas PM para quedar achocado y dejaste al Espíritu Santo con la palabra en la boca. Abochórnate. Estoy en ayuno. Entonces, si tú no tienes reverencia con el Espíritu Santo, ¿tú quieres ver gloria? ¿En serio? ¿Qué gloria tú vas a ver? Queremos ver manifestación, queremos ver gloria, queremos ver poder. Pero nos pasa, el Espíritu Santo me ha estado ministrando fuertemente en estos días con ese texto. Cuando Jesús sube al monte a orar, discípulos, Jesús ora un momentito y cuando va los encuentra a dormir y dice: ¿en serio ustedes no pudieron velar conmigo un ratito? Y quieren avivamiento y quieren gloria. Entonces después vienen y se cambian de iglesia para una iglesia más grande, pensando que el problema es la iglesia y el problema eres tú, caballo. ¿En serio, brother? No, el problema no es la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia más grande o a la más pequeña, a una marquesina, puedes ir a donde te dé la gana, hasta una sinagoga. Puedes ir a la iglesia católica, puedes ir donde te dé la gana. Pero si tú no resuelves tu problema, el problema eres tú. Que no oras, que no ayunas, que no me dedicas tiempo. Porque dices que me crees, pero tú no vives conforme a lo que dices que estás creyendo. Entonces queremos ver las promesas, queremos ver la herencia, queremos ver la gloria. Queremos disfrutar como los hijos que tienen un padre, pero nos comportamos como unos hijos huérfanos. O peor aún, nos comportamos como hijos emancipados. Y el pastor es insoportable, yo lo sé. Nos comportamos como hijos emancipados, no huérfanos. Porque huérfano posiblemente es el que el padre abandona, o huérfano es el que pierde un padre. Pero el que se emancipa es el que lo tiene y no le da la gana someterse y se quiere emancipar.
porque yo estoy grande ya y yo me gobierno. El reino se vive por revelación. Cristo viene. La intención del Padre no es que yo solamente te hable de liberación, es que tú provoques la liberación. La intención del Padre por medio de Jesús y por medio de nosotros, escúchame bien, la intención del Padre por medio de Jesús y por medio de nosotros no es hacer algo, es manifestar algo. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero lo que te va a definir y lo que va a definir tu esencia es lo que tú manifiestas en medio de lo que haces. No es lo que haces, es lo que tú manifiestas. Nosotros tenemos gente a veces en las iglesias que no se pierde ni un culto, que vienen todos los días, pero cuando viene el primer problema y tienen que sacar el puño y pegárselo a alguien, hablarle malo a alguien, maldecir a alguien o simple y sencillamente actuar como les da la gana, lo hacen, porque no es lo que tú haces, es lo que manifiesta. Puedes hacer muchas cosas para Dios, pero a la hora de manifestar el reino no lo manifestamos. La intención de Dios no es que hagas. La intención de Dios es que manifiestes algo. Porque fíjate que los discípulos, Jesucristo les dijo: en mi nombre harán esto, aquello y lo otro. Pero la intención de Dios, nosotros tenemos que ser inteligentes espiritualmente y aprender a discernir el mensaje detrás del mensaje. Y el mensaje que está detrás de este mensaje es el siguiente. Jesucristo está diciendo: lo mismo que voy a hacer en ustedes es lo que ustedes van a hacer en otras personas. Lo mismo que voy a hacer en ustedes es lo mismo que voy a hacer en otras personas a través de ustedes. Entonces la intención de Dios es, número uno, que nosotros vivamos en libertad. Que nosotros vivamos en una libertad, pero la libertad más importante que Jesucristo quiere que tú vivas en tu vida es una libertad emocional, una libertad mental y una para que puedas tener una libertad espiritual. No puede haber una libertad espiritual si primero tu mente no es liberada. Porque si tú tienes un pichón, si tú tienes un demonio, por más que los pastores te los reprendamos y lo echemos fuera, si tu mentalidad no cambia, cuando salgas por esa puerta vas a abrazar el mismo demonio, lo vas a echar en tu cartera o en tu carro y vas a volver a lo mismo, porque aunque fuiste libre espiritualmente, no has sido libre emocional ni mentalmente. Por eso la libertad más importante es la de aquí. La mente de Cristo tenemos que tener. De nada te sirve que yo reprenda a todos los demonios o que venga un ministro y reprenda a todos los demonios si primero no hay una metanoia, un cambio de mentalidad en ti. Fíjate, y dice: expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Las lenguas más importantes del creyente no es la de Sica manda aquí usa camay que no hace la baza. Esas no son las lenguas más importantes. Rambo saca la bazuca. Esas no son las lenguas más importantes del creyente. Las lenguas más importantes del creyente es tener un lenguaje conforme al Espíritu. Vuelvo y te lo repito. Las lenguas más importantes del creyente no son las espirituales, son las lenguas carnales. Que tus lenguas carnales sean transformadas. Que en vez de tú estar hablando todo el tiempo de enfermedad, comiences a hablar de las grandezas de Dios. Que en vez de tú estar hablando de cuán derrotado tú estás, tú comiences a hablar de las victorias de Dios en tu vida. Que en vez de estar hablando de que la cosa está mala, tú comiences a hablar de que Dios hará cosas grandes de todas estas ruinas y de todo este proceso. Que tú comiences a hablar un lenguaje totalmente distinto a lo que dice la situación. Recuerda una cosa: el diablo siempre hablará un lenguaje contrario
para que tú aprendas a discernir lo que Él está diciendo. Por eso en el libro de Nehemías, cuando lo predicaba hace un tiempo atrás, Sanballat y Tobías decían: estos se creen que de esas ruinas harán algo grande. Sanballat y Tobías lo que estaban era profetizando, diciendo: créanme que si ellos le creen a Dios, de esas ruinas saldrá algo grande. Satanás utiliza un lenguaje invertido, una psicología invertida. ¿Sabe por qué? Porque si Satanás te dice que tú eres un perdedor, es porque en Cristo eres un ganador. Si Satanás dice que tú eres un miserable, es porque en Cristo tú eres rico. Si Satanás dice que tú eres una persona enferma, es porque en Cristo tú eres una persona sana. Si Satanás dice que tú eres una persona estéril, es porque en Cristo tú eres una persona fructífera. Satanás utiliza una psicología invertida. Satanás profetiza de forma invertida. El día que Satanás te dice que tú eres un quedao, ya tú sabes que del cielo se está diciendo que tú eres un hombre próspero. Si Satanás te dice que de ti no va a salir nada bueno, ya tú tienes que entender que del cielo se dice que de ti se hará una gran nación. El problema es que hasta que no haya una transición en nuestra mente, no vamos a poder cambiar nuestro lenguaje. Tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Esto habla de cobertura. Esto habla de la cobertura del cielo. Aquel que ha sido transicionado en su mente y aquel que ha sido transicionado en su lenguaje va a poder vivir experimentando los efectos de la manifestación del reino en su vida. Que cuando venga el enemigo caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegarán. Que aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado y estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Y porque sus alas estarás seguro. Cuando tú has cambiado la mente, cuando tú has cambiado tu lenguaje, ya tú puedes decir: a mí me gobierna el Espíritu Santo, porque mi lenguaje da testimonio del Espíritu que me gobierna. Y si a mí, una vez Dios me dijo: cuando tú hablas, en tu lenguaje se sueltan espíritus. Ten cuidado con los espíritus que estás soltando cuando hablas. Voy casi acabando. My God. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Escúchame bien. La sanidad de Dios no es garantía de que en algún momento dado no llegue un diagnóstico. La sanidad de Dios. Oye, vamos, porque cuando a una persona se le diagnostica una enfermedad, lo primero en que la persona comienza a pensar es en las cosas que no va a poder hacer, que no va a poder comer. ¿Sí o no? Eso es lo que te hace una enfermedad. Rápido la persona piensa en lo que no puede comer, en lo que no puede hacer. Comienza a vivir una vida limitada por un diagnóstico. Y el problema es que cuando tu mente recibe ese diagnóstico, ya tú comienzas a sentir los achaques al momento. Comienzas a vivir una vida limitada. La sanidad de Dios no quiere decir que nunca va a llegar el diagnóstico. Y esto es poderoso que usted lo entienda. Para que usted no le reclame a Dios cuando Dios te hable de sanidad, el pastor te hable de sanidad y te dé un diagnóstico, para que no le reclames a Dios. Esto es vital que tú lo entiendas. La sanidad de Dios no es garantía de que no va a llegar una enfermedad o un diagnóstico. La sanidad de Dios es que aún en medio del diagnóstico, que aún en medio de la enfermedad, tú vivas una vida sin límites, porque los límites te los pone tu cabeza. Yo he conocido gente con diagnósticos que viven como si no lo estuviesen. Y yo he visto gente que no tienen un diagnóstico catastrófico y viven como si su vida se fuera a acabar en un minuto. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Conoce gente así? Vuelvo y te lo repito. Conozco gente con diagnósticos catastróficos y viven como si no tuviesen nada. Sonríen, creen a Dios, vienen a la iglesia, hacen su vida normal y no permiten que un diagnóstico los limite.
que aunque me levanto, que aunque me duele aquí, yo voy para allá, para la iglesia, que aunque yo voy a pararme en la adoración. A mí la enfermedad no me va a limitar. ¿Alguien me está entendiendo? La sanidad de Dios no es que el diagnóstico no va a llegar, es que el diagnóstico no te va a limitar. Eso está bueno para Facebook, ¿viste? Es que el diagnóstico no te va a limitar. Porque si Satanás no puede limitar a un hijo de Dios, ¿por qué la enfermedad lo tiene que hacer? Entonces la sanidad de Dios es entender que aunque a veces vengan las dolencias, porque vivimos en un cuerpo de carne, que aunque a veces vengan los diagnósticos, que nada de eso te limite. Que nada de eso te limite para ayunar. Que nada de eso te limite para venir a la iglesia. Que nada de eso te limite para que en tu casa tú vivas de rodillas. Que nada de eso te limite para que tú adores a Dios. Que nada de eso te limite para que tú glorifiques al Padre Celestial. Que nada de eso te limite para tu vida diaria de devoción con Dios. Porque al final del día, escúchame bien, tú obtendrás autoridad sobre aquello que tú venzas. Escúchame bien. Porque al final del día tú tendrás autoridad sobre aquello que tú venzas. Por eso Jesucristo te está diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre hablarán en otras lenguas, en mi nombre harán y harán y harán. Porque harán todo aquello que un día Satanás te dijo que no lograrías. Aquello que te atormentaba es aquello que vas a vencer, y es aquello sobre lo que vas a tener autoridad. Esa depresión que un día te atormentó, Dios te dará la autoridad para echarla fuera de la vida de la gente. Ese cáncer que un día te atormentó, Dios te dará la autoridad para hablarles a otros y para poner las manos sobre gente con cáncer. Esa enfermedad que un día te atormentó, es lo mismo que Dios te dará la autoridad, que te dará la victoria. Alguien que entienda lo que yo estoy hablando. Ay, 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 ay. Dios te dará la autoridad. Dios te dará la autoridad. Analiza tu vida. Todo lo que tú has vencido en tu vida es todo aquello sobre lo cual Dios te dará autoridad. Ponte de pie, iglesia. Bendito Dios Todopoderoso. Una iglesia de poder y autoridad. Pero no puedes tener autoridad ni derecho legal sobre aquello que todavía tú le estás permitiendo que te venza. Óyeme, no puedes tener derecho legal, espiritualmente hablando, sobre aquello que todavía tú estás permitiendo que a ti te venza. Todavía la depresión te sigue venciendo después de 5, 6 años o 10 años. Todavía las enfermedades, los procesos, los problemas, la mentalidad carnal te sigue limitando hasta el día de hoy. Hoy tú has recibido unas herramientas y unas llaves poderosas para que tú salgas de aquí más que vencedor. Y para que tú salgas entendiendo que todo demonio que se te para de frente, que tú vences en el nombre de Jesús, luego tú tendrás autoridad para que donde quiera que tú lo veas, lo eches fuera. Lo eches fuera. Bíblicamente, nunca se pudo reprender un demonio antes de Cristo, porque Satanás tenía derecho legal para operar en la tierra. Cuando Jesucristo comience a operar en el reino aquí en la tierra, cuando comenzó a reprender a los demonios, cuando comenzó a reprender a los demonios de la gente, ¿sabe por qué Jesucristo lo pudo hacer? Porque tenía la legalidad. ¿Por qué tenía la legalidad? Porque lo había vencido en el desierto. Porque lo había vencido en el desierto. En el desierto lo tentó, lo atacó, lo tentó y lo atacó. Y Jesucristo lo venció.
Por eso después, donde quiera que lo veía, lo echaba fuera. ¡Ja! Por eso tú vas a tener autoridad sobre aquello que tú vences, en el nombre de Jesús de Nazaret. Deja de caminar como gente derrotada y comienza a caminar como gente victoriosa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano ahí donde estás. El reino no se trata de hacer, se trata de manifestar. Vuelvo y te lo repito. El reino no se trata de hacer, sino que se trata de manifestar. Hacer es realizar o ejecutar una acción, un movimiento, una tarea. Pero manifestar, cuando lo buscas, su significado. Escucha esto, que esto a mí me voló la cabeza. En el diccionario de la Real Academia Española, manifestar es mostrar o dejar ver una cosa, especialmente inmaterial. O sea, manifestar es traer de lo que no se ve para traerlo para que se vea. ¡Ja! Manifestar es desde el mundo espiritual agarrar tu milagro y traerlo hasta que se vea. Manifestar es que lo que se está moviendo en el mundo espiritual, también tú lo manifiestes en el mundo terrenal. Por eso la iglesia no está llamada a hacer. La iglesia está llamada a manifestar, para traer de lo que no se ve, del reino invisible del cual Cristo predicaba, traerlo aquí a la tierra. ¿Y qué es parte de eso que vamos a traer? Libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos, sanidad al enfermo, libertad al que está en maldición. La iglesia está llamada a manifestar, pero no puedes manifestar si todavía no has vencido, y no puedes tener autoridad sobre aquello que no has vencido. Yo te voy a invitar en esta hora que tú ores a Dios. Si hay algún área de tu vida que tú dices: Señor, yo necesito vivir esa palabra. Yo necesito vivir esa palabra. Yo necesito vivir en libertad. Yo necesito vivir en sanidad. Yo necesito vivir en plenitud en todo lo que tú me has hablado. Pero yo necesito vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa enfermedad no está ahí para que Dios la sane, está para que tú la venzas. Aleluya. Ese demonio que te está haciendo la guerra no está ahí para que Dios lo saque. Está ahí para que tú lo venzas. Cuando alguien sufra de enfermedad, Dios la echará fuera. Cuando alguien tenga algún problema de lo que estamos predicando en esta mañana, fíjate, la Biblia nos dice que Dios bajará en una nube y lo echará fuera. La Biblia dice que tú lo echarás fuera. Por eso ese demonio que te está haciendo la guerra, esa enfermedad que te está haciendo la guerra, o que le está haciendo la guerra a un ser querido, o que le está haciendo la guerra a un ser amado, no está ahí para que Dios baje en una nube y lo eche fuera. Está ahí para que tú lo venzas en el nombre de Jesús de Nazaret. David no oró para que Dios bajara con una espada y le cortara la cabeza a Goliat. David sabía lo que tenía entre manos y supo vencer al gigante. Tu gigante, Dios no va a bajar a vencerlo. Pastor, ¿por qué Dios no lo va a bajar a vencer? Porque ya Dios lo venció. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es la ventaja? Que ya tú estás peleando con un enemigo que ya fue derrotado y vencido.
que ese demonio, que esa enfermedad, que ese problema está ahí para que tú lo venzas. Pero entiende que ya Jesús lo venció. O sea que ya tú estás peleando una batalla que ya fue ganada. Ya tú venciste. Camina como tal. Pudiera yo hacer un llamado para ministrar liberación, para ministrar sanidad, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo vine no a pelear con una espada por ti. Yo vine a entregarte una espada para que seas tú el que venzas. Yo vine a entregarte una espada para que seas tú el que venzas. Pero lo que sí te voy a profetizar y voy a declarar es que llámese como se llame el demonio o la enfermedad, vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a vencer. Esa enfermedad se va a ir. Ese demonio por un camino llegó y por 7 tendrá que irse. Te esté atormentando a ti, a un hijo, a un yerno, a una yerna, a un sobrino, a un nieto, al que sea, se tendrá que ir. Pero eres tú el que tienes que pelear. Yo te voy a invitar que traigas a tu memoria, traigas a tu mente qué es, cómo se llama. Y en el nombre de Jesús atrévete a declarar en esta mañana que lo vas a vencer. Que lo vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu mano ahí donde estás y di conmigo: yo voy a vencer. 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 Pastora Aida, vas a vencer. José, ustedes van a vencer. Sandra, van a vencer. Todos van a vencer. Yanicet, vas a vencer una vez más. Abuela, vas a vencer. En el nombre de Jesús. Y Rafael, tú vas a vencer. Mili, vas a vencer. María, vas a vencer. Verónica, todos los que están aquí van a vencer. Si te pusiste a escuchar esta palabra, Dios te entregó la herramienta. Ya te entregué la palabra hablada. Ahora tienes que accionar tu fe, recibir la revelación de la palabra para tener una transformación y para que la palabra sea modelada y manifestada. Pero vas a vencer. No va a ser dentro de un mes, es ya. Es ya. No le pongas límites al asunto. No le pongas límites a Dios. Si tu gigante se llama escasez económica, si tu gigante se llama depresión, si tu gigante se llama enfermedad, pecado, lo que sea, debilidad, vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Si eres más que vencedor, levanta tu mano y adora al Señor y glorifica al Dios Todopoderoso y atrévete a declarar en el nombre de Jesús que tú eres más que vencedor, que tú eres más que vencedora en el nombre de Jesús de Nazaret, que venciste, que vas a vencer una vez más y vencerás en el nombre de Jesús de Nazaret. 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 Vas a vencer. Vas a vencer. Vas a vencer. Vas a vencer. En el nombre de Jesús. Vas a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu, toda enfermedad, todo pensamiento, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret,